Beatriz, una distinguida dama piñaciense, maestra, escritora, declamadora, que ha hecho mucha historia en nuestra linda ciudad. Gracias, los saludos cordiales del señor alcalde, que de paso tengo que decirle que fue mi alumno también. También le devuelvo, le remito también mis saludos. Yo creo, sin temor a equivocarme, que es una necesidad reescribir la historia, porque como usted bien lo dice, no hay una historia verídica, no hay una historia real de lo que es nuestro Piñas querido. Yo he leído la monografía del doctor Mendoza y también he leído el libro del señor Servio Moscoso, y ahí hay dos posiciones totalmente diferentes, ¿no? Y lo que dice el doctor Mendoza con respecto a la creación de piñas, no hay documentos que sostengan lo que él dice. Entonces, es imprescindible, es una necesidad urgente escribir la historia de Piñas, para que, para nosotros, que ya estamos como caminando hacia el éxito. Hacia el éxito, dice usted muy gentil, ¿no? Pero ya estamos caminando hacia la eternidad, digámoslo así. Pero la juventud, los jóvenes, es indispensable que ellos conozcan cuál es nuestra realidad. La historia en sí de la creación, de lo que yo he leído, no hay documentos. Entonces yo creo que se debe hacer un análisis un poco más profundo, ¿no? Y tomarlo quizás la historia de Piñas desde que es parroquia, porque eso sí existen documentos. Desde que Piñas es parroquia sí existen documentos. Entonces partir desde ahí. No sé si usted ha leído el libro de Servio. Ahí él nos habla, porque el doctor Mendoza, él se basa en los escritos del señor Andrade, ¿no? Él nos habla de que Piñas fue fundado por el bachiller Juan de Loaiza, pero Servio lo desmiente totalmente, y lo que me gusta es porque tiene documentos fidedignos, Servio. El doctor Mendoza no, solo se basa en lo que dice el señor Andrade, nada más. Entonces yo considero que es indispensable, es una necesidad imperiosa reescribir la historia de Piñas, pero con bases fundamentales, porque usted sabe que la historia no es un cuento, la historia es una investigación, y una investigación profunda, porque si se va a escribir la historia se tiene que escribir con bases, con documentos, tanto primarios como secundarios, pero con documentos que nos hablen de la verdad, de lo que es Piñas o de lo que fue Piñas. De lo que he leído un poquito sobre las monografías en el libro de Servio, Piñas se fue formando, es mi manera de pensar, ¿no? Que Piñas se fue formando poco a poco, ¿no? Como era de Zaruma a Piñas no hay mucha distancia, y el clima de Portobelo es muy fuerte en cuanto al calor. Yo me imagino que la gente fue asentándose en Piñas para, digamos, tomar un descanso y continuar, o pienso yo que fue así. Y yo del nombre de Piñas, yo supongo que eso sí viene de España. El nombre de Piñas como un anejo que existe allá, o como alguna hacienda de alguno de los españoles, porque es verdad que en Piñas hay mucha ascendencia española, y hay mucha ascendencia española por los buenos mozos que son los piñacienses, ¿no? Entonces, sí. Pero de Portobelo no se olvide. Ah, sí, de Portobelo también, para la muestra basta un botón, a mi esposo. Claro que sí. Entonces yo sí creo que tal vez alguien de los que se asentaron en Piña tuvo una hacienda o vino del anejo de Piña de España. Pienso yo, es mi criterio. Lo considero sumamente importante, y yo creo que de ahí debe partir para rememorar la historia, ¿no? Con gente piñaciense,
que tienen sus raíces de Piñas y que lucharon, porque los piñasienses son gente luchadora, gente que busca la prosperidad, que busca el éxito. Entonces yo sí considero que se les debe rendir un homenaje. Claro, se declararon cantón independencia en 1895, Eloy Alfaro les dijo sí, los apoyó 100%. No es que se quedaron allí, ellos siguieron luchando, y en 1926 fueron nuevamente a pedir la cantonización de Piñas, y continuaron hasta lograrlo en 1940, ¿no? Pero ellos lucharon denodadamente porque Piñas sea cantón, se separe de Zaruma. Y los héroes de 1940, la lucha de ellos fue consecuencia de la de 1895. Considero que sí, porque la lucha de 1895 no quedó allí. Ya sembraron la semillita, ya quedó la semilla bien plantada para buscar la independencia, y continuaron. La historia nos dice que ellos continuaron luchando y pidiendo ser cantón por reiteradas ocasiones. Claro, encontraron muchísimas dificultades, muchos intereses de otros lugares y de otras personas, claro que sí. Encontraron muchísimas dificultades. Nada es fácil, por eso es que Piñas celebró con tanto alborozo su cantonización, porque les costó muchísimo. Pese a que tenían todos los documentos en regla, en muchísimas ocasiones les negaron la cantonización. Así fue, así fue. Zaruma no quería bajo ninguna circunstancia ceder que su parroquia Piñas se cantonice, ¿no? Porque de todas maneras se desmembraba parte de su territorio. Entonces habían otros intereses en Zaruma para no permitir que Piñas se cantonice. Meritorio lo de los piñasienses, ¿no? Que pese a todo, pese a la oposición, pese a que cumplían con todos los requisitos, eso leyendo me impresionaba mucho, de que tenían todos los requisitos en regla y sin embargo se negaban y se negaban y se negaban. Bueno, hay que comprenderlos también. A nadie le gusta perder algo que le da réditos económicos también, ¿no? Entonces es lógico que Zaruma se oponga. Por eso es que el mérito de los patriotas piñasienses que lucharon denodadamente para alcanzar la cantonización es tan importante, ¿no? Es mayor todavía. Exactamente, es mucho mayor. Es conveniente que las generaciones actuales conozcan de todo el trabajo de sus antepasados o de los piñasienses, ¿no? De esa época, que al contrario de que les pusieron dificultades, ellos no declinaron su posición, sino al contrario, fueron con mayor énfasis y con mayor deseo de llegar a la cantonización, ¿no? Amamos a Piñas, y muchos lo amamos porque es nuestra tierra, porque ahí vivimos, porque ahí tenemos los recuerdos más hermosos, pero si conocemos de la historia, de todo lo que sufrieron, de todo lo que emprendieron los piñasienses, vamos a amar mucho más y nos vamos a sentir más orgullosos de ser piñasienses. Perfectamente. A Piñas hay que amarlo, pero los que estamos lejos de Piñas, Wilfrido, lo recordamos como el Piñas de antes, como el Piñas fraternal, como el Piñas donde todos nos conocíamos, el Piñas donde todos nos ayudábamos, donde éramos solidarios, donde había la broma, pero la broma sana, donde nos respetábamos. Y a Piñas hay que amarlo por lo que es, por nuestro pasado, hay que amarlo por todo lo que representa, por lo que sembraron en nosotros nuestros padres. A Piñas hay que amarlo por lo que, como decía alguien que leí, Piñas hay que amarlo porque no hay otra ciudad mejor que Piñas. No hay en el mundo otro mejor que Piñas. He dicho. He dicho. ¿A qué atribuye usted ese progreso vertiginoso que tiene? Bueno, a todo lo que usted dice, es el progreso de Piñas. Pero
considero que lo más importante es su gente. Es el empuje que tiene la gente de Piñas, ¿no? El amor que sienten por su terruño. Y los migrantes tienen muchísimo que ver con esto, porque según me han contado, los migrantes son los que envían el dinero y hacen sus grandes edificios, que le cambian el aspecto físico a Piñas, es decir, ellos se han ido, pero con la intención de regresar, invierten en su tierra, y eso es sumamente importante. No se ve en otros lugares del país que los migrantes inviertan en su patria chica para hacerla prosperar. Se sintieron tan bien, tan cómodos, la acogida que brinda la gente de Piñas, así lo digo yo en un poema, la acogida que brinda Piñas a los de afuera, a los extraños, digámoslo así, los atrapa tanto, con su neblina hechicera, que digo yo, los atrapa tanto que les hace muy difícil salir de Piñas. Es que Piñas es otra cosa, es el ambiente, es la idiosincrasia, es la forma de ser. Amo Piñas, amo, y yo cuando lo recuerdo con el corazón, ¿no? La sábana blanca. La mujer ha jugado un papel sumamente importante a lo largo de la historia. Junto a un gran hombre existe una gran mujer, juntos. Y los historiadores que nos hablan del matriarcado, nos hablan también de una sociedad que, aunque incipiente, fue próspera cuando estuvo bajo el matriarcado. En Piñas, la mujer ha jugado un papel sumamente importante, muy, muy importante. La mujer piñasiense de hace 40, 50 y más años, ¿cuáles eran sus características fundamentales? Sus características fundamentales era esposa, madre y ama de casa. Se dedicó por entero a eso. No digo que en la actualidad la mujer actual no tenga también, no se dedique a esto, pero hay otras cosas que se han añadido a su forma de actuar, ¿no? Está bien que se hable de la belleza de la mujer piñasiense, pero creo que es más importante de la espiritualidad de la mujer piñasiense, porque eso perdura a través del tiempo. La belleza puede terminarse tarde o temprano, pero la espiritualidad, los valores son los que perduran. Y es verdad, Piñas tiene mujeres hermosas. Y yo lo digo en un poema, y a propósito, cuando yo escribí este poema de Piñas en el recuerdo, yo hablo de que las ventanas se engalanaban con mujeres bellas. ¿Y saben quién pensé yo cuando escribí? Sinceramente, y se lo dije, en Mirta, en su sobrina, porque Mirta, una mujer bellísima. Entonces yo me acuerdo, en alguna vez pasaba y la vi, qué mujer tan linda, y cuando yo escribí ese poema la vi en mi mente a Mirta, y me salió el verso, que sus ventanas se engalanaban con mujeres bellas, porque era así, es así. Piña se ha caracterizado por eso, porque tiene mujeres hermosas, claro, pero no solamente está hermoso. Yo lo que anhelo es que se desarrolle más la cultura, que eso no muera nunca, y la espiritualidad de las mujeres, porque las mujeres de Piñas también son mujeres buenas, mujeres espirituales, no digo religiosas, de la actualidad no sé, pero espirituales siempre debe haber esa espiritualidad. Claro. Y el turismo, Wilfrido, yo creo que el turismo es la base fundamental para Piñas, tiene cosas hermosas. La religión sí ha tenido mucho que ver. Piñas ha sido un pueblito muy religioso, muy religioso. Yo recuerdo que la Semana Santa, la Semana Mayor, era celebrada con mucha rigurosidad, digámoslo así. Las damas se vestían de negro completo. Y eso nos inculcaban, nuestras madres nos inculcaban, como pasaban en la casa, nos inculcaban eso a los hijos. Y así se fue formando los valores. Piñas es la cuna de gente generosa, de gente solidaria, de gente religiosa, de gente de buenas costumbres.
pero eso se lo debemos a nuestras madres, a nuestras abuelas. Yo no puedo hablar de mujeres específicas de nombrar porque puedo omitir algunas, pero en cada hogar, en cada familia existen madres, existen esposas, existen hijas, hermanas, sobrinas que son únicas, que son extraordinarias. ¿Por qué? Porque han sabido inculcar valores que en la sociedad actual ya no se ven. Los valores que formaron nuestras madres, especialmente, digo, me refiero a la mujer, me refiero a la madre, porque ella era la que más pasaba en la casa junto a los hijos, ¿no? Y era la que nos dirigía, la que nos imponía, unas veces con más rigor, pero somos lo que somos justamente por ella. Y la religión sí, se ha influido muchísimo porque nos formaron bajo esos valores religiosos, bajo el temor de Dios, pero un temor bien entendido, ¿no? En cuanto a lo religioso, por ejemplo, algo que era muy bonito era en Corpus Christi, que salía el Santísimo Sacramento bajo el palio, y eran 6 o 4 señores que llevaban las varas estas, y se armaban los altares en diferentes casas. Era una devoción, era algo muy bonito. Wilfrido, se armaba un altar y ahí iba el sacerdote con el Santísimo, hacía su bendición, se rezaba algo, e iban a otra casa, y así, en diferentes casas. Eso era algo muy tradicional en Piñas, no sé si ahora se hará. Dediquémosles a los piñasienses un poema, una declamación. Digamos que no lo voy a declamar en su totalidad, pero un fragmento. Ojalá se dé la oportunidad en alguna ocasión de declamarlo en su totalidad en Piñas, en alguna ocasión especial, pero allá. Aquí déjenme solamente un fragmento de Piñas en el recuerdo. Piñas, orquídea de los Andes, así te conocen, propios y extraños. Pueblito mío, mi pueblo, de calles angostas, de empedradas calles, subidas y bajadas en vaivén especial, pistas propicias de aquellos carritos sin timón ni ruedas que nos deslizaban sin más combustible que el rico banano. Su parque pequeño, testigo presente de tantos y tantos secretos, de amores vehementes, de juegos inocentes, de rondar alegres, de jóvenes coquetos tejiendo ilusiones después de la misa, misa alcahueta, de tantos quereres, de amoríos breves, de sonrisas prestas, de miradas francas, de susurros tiernos. El parque escenario es juegos pirotécnicos, la banda del pueblo, la luna inquieta se asoma y se esconde, compitiendo airosa con las luces tenues de aquella pileta, donde se levanta majestuoso y firme aquel obelisco, símbolo del cambio infinito hacia la cultura y prosperidad. Y tantos lugares de reuniones fijas, como el Polo Sur y el famoso Palma, y la Poza Honda, y los tanques de agua, y la Villa Elvita, y la Carcelera, y aquella molienda. Y el peaje al cielo es Buenaventura, y en la cima del cerro, la cruz imponente. La cancha de fútbol allá en la quebrada.
y ese coliseo de luces tan lleno, y la novedosa piscina del pueblo. Lugares de ensueño, grabados por siempre. Te recuerdo, Piñas, sencilla y hermosa, con su gente buena y muy amorosa, conocíanse todos por generaciones, retratando nombres, sugestiva herencia, eran los apodos. De Piñas me admira mucho es su cultura, Wilfrido. Piñas siempre fue un pueblo culto, siempre fue un pueblo culto. Yo recuerdo, desde muy niña, mi mamá solía llevarme, por ejemplo, a las sesiones solemnes del municipio. Y eran unas sesiones solemnes con unos discursos increíbles, ¿no? Con unas presentaciones culturales muy lindas. Entonces, conmemorar, recordar los 75 años de la cantonización de Piñas me parece un acto que debe convertirse en un espectáculo cultural, en un espectáculo de patriotismo también, porque quienes lograron eso no lo hicieron fácilmente. Entonces, recordar a todos aquellos que participaron en la cantonización me parece un acto cultural fabuloso. Yo sé que el que está al frente de eso es usted. Entonces, yo mis felicitaciones, Wilfrido, porque la cultura no debe perderse jamás. Y la cultura se le enseña a los niños, especialmente a los jóvenes, con el ejemplo. No se puede pedir a un niño, a un joven, que lea, que sea culto, que asista. Si uno no lee, si uno no aprende un poco más, no conoce un poco más, no está atento a lo que pasa a nuestro alrededor, si no conoce nuestra historia. Entonces me parece digno de elogio. Hay que promover siempre Hay que promover siempre la cultura, siempre. Piñas ha sido característica de Piñas eso, la cultura. Y tiene muchas cosas hermosas que mostrar. Qué hermoso que eran las veladas, Wilfrido. Siempre se estaba preparando, siempre. Yo me acuerdo desde muy niña, estaba en la escuela Sagrado Corazón muy chiquitita, y yo me acuerdo una velada hermosa donde se presentaba Fanny García, por ejemplo, la esposa de Servio. Yo la recuerdo a ella, una mujer bellísima. Y siempre se presentaban veladas de diferente índole, presentando dramas, y actuábamos también. Ya después ya fui creciendo, también actuábamos con muchos de ahí de Piñas, y la gente le gustaba y la gente asistía. Sería bueno de que también ustedes ahora incentiven eso y hagan veladas, porque eso no debe perderse nunca. Eso no debe perderse, porque eso es parte de la cultura. Aquí, por ejemplo, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se presentan espectáculos, pero estas cosas de veladas son cosas especiales, son cosas como de familia, digámoslo así, como algo más pequeño, como algo como para un público justamente más pequeño, más familiar, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso no debe perderse. Eso era algo que reunían a todos, que se reunía la familia, que asistían, que el teatro era a rebosar, porque no es que la gente se quedaba sin ir. Nunca se presentó un espectáculo con teatro a medio llenar, siempre faltaban espacio. Entonces, eso es muy lindo, porque se cultiva también y se incentiva el amor al arte, el amor a la cultura, el amor a la presentación, el perder el temor a presentarse en público. Todo eso ayuda a los chicos. Entonces, en la escuela, en los colegios, se deben preparar esas cosas, ¿no? Justamente en mi poema que escribí sobre Piñas en el recuerdo, yo no sé si ahora, Wilfrido, se da lo que se daba en mi tiempo. Salíamos de la misa. La misa era, como yo digo, la alcahueta, ¿no? Nos íbamos a misa, nuestros papás nos mandaban a la misa, pero era más por pasearnos en el parque, darnos la vuelta, ¿verdad? Y conversando entre nosotras.
y los chicos venían de frente, ¿no es cierto? Y como que nos encontrábamos y una sonrisita y un piropo o alguna cosa, o ya se estaba tramando dónde verse, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero así a la luz de todo era muy hermoso. Esos tiempos para mí son inolvidables. La época de la niñez, cuando se jugaba, yo en el parque jugaba con el triciclo, ¿no? Cuando niña jugábamos con el triciclo, con los patines, con las bicicletas. Era otro tiempo y era algo tan hermoso que a las 9 de la noche era como el toque de queda. Porque a las 9 de la noche, hombres y mujeres volábamos a la casa, porque si no nos dejaban entrar. Pero ahora creo que ya es diferente, creo que las 9 de la noche para que la gente comience a salir al parque. Eso es lo que vi yo en el 2011 cuando estuve en el parque. Las 9 de la noche decían en nuestro tiempo todo el mundo corríamos, pero ahí fue diferente, ahí toda la gente comenzó a salir. Pero en nuestro tiempo era algo muy lindo, era algo muy sano, era algo muy bonito, ¿no? Había mucho respeto, mucha consideración. Las bromas eran bromas no groseras, no vulgares. Eran piropos bonitos, que uno se sentía halagado, ¿no? Entonces, eran otros tiempos. Y la música, pues, de la rocola, eso era algo hermoso. Como yo viví todo el tiempo, toda mi vida viví frente al parque, pues. Todo el tiempo. Primero en la parte donde, en el municipio, la parte donde era la biblioteca. Antes de que sea la biblioteca, y era el almacén de mis papás. Toda esa parte baja, cuando era muy pequeñita. Y después, al frente, al lado de Don Manuel Lu, toda mi vida viví frente al parque. Entonces, las serenatas desde el Palma, desde el Palma era en la rocola, pues, ¿no? Entonces se escuchaba, porque se escuchaba hasta la casa. Eso, ya se sabía quién estaba y qué. Según el tipo de canción, ya sabía. Claro, ya sabíamos, claro, quién estaba, ¿no? Y los serenos, pues, A ver, cuéntame. Frido, los serenos. Los serenos era algo tan lindo, y no es que daban a la medianoche, a la madrugada, sino temprano, 10:30, 11. Yo le voy a contar una anécdota. Como a las 9 de la noche ya se cerraba todo, ¿no? Mientras tanto se vivía con las puertas abiertas, porque así era en Piña, se vivía con las puertas abiertas, nadie cerraba sus puertas. Hacía mucho calor. Era la confianza que había, ¿no? Era la confianza que había. Nadie cerraba las puertas, todo el mundo vivía con las puertas abiertas. Y recuerdo en una ocasión, mi mamá tenía a su hermana, que era su vecina, mi tía Batilde. Y dice, voy a ir a ver a mi hermana, y me llevaba ya, pero pasada las 9 de la noche, nos demoramos. Ya regresábamos como 10:30 de la noche, pues. Y ahí caminar a esa hora no había peligro de nada. Y cuando regresábamos, no me pregunte quién, eso sí, cuando regresábamos a la casa, ya estaba instalado el equipo de música en la puerta de mi casa para darme el sereno. Y nos alcanzan a ver que llegamos. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué recuerdos que se tienen, ¿no? En mi caso, mi mamá era sumamente estricta, ¿no? Pero... Y en verdad, en todas las casas, en todas partes, era hermoso encontrarse con las puertas abiertas. Uno iba donde una amiga, y se encontraba con las puertas abiertas, y estaban ahí la generosidad de su gente. Ven, tómate un café. No había necesidad ni siquiera de avisar, aunque mi mamá siempre me decía, antes de visitar tienes que informar que vas a ir. Muy generosos. Muy generosos, por ejemplo, eso yo extraño mucho. Yo recuerdo que cuando se hacía algún potajito, como se dice, ¿no? Alguna comidita especial, siempre se mandaba al vecino, siempre. Mi mamá le mandaba a la señora Eloisita le mandaba a mi mamá, o a la señora Lolita, que estaba arriba, pero siempre entre los vecinos, o a mi comadre, la mamá de los chicos Jaramillos, que vivían más allá, de Deisita, de Quique, la mamá de ellos, siempre compartían. Qué cosa más hermosa. Entonces, si alguien mi mamá, recuerdo yo, porque uno aprende de lo que ve, ¿no? Le mandaban alguna cosa, alguna comida especial que habían hecho, o tamales, o humitas,
jamás se devolvía el plato vacío. Jamás. Se tenía que devolverlo con alguna otra cosa. Esa era la costumbre. No era por no lavarlo. No, bueno, había que lavarlo también. Yo recuerdo, y eso lo cuento en uno de los relatos que usted tal vez lo leyó, que mi mami, por ejemplo, le pedía a la señora Matilde, su tía, que le regale una taza de arroz para completar, ¿no? Que le regale unas 2 ramitas de culantro, que le regale, o que le preste, Sí. que le preste un poquito de sal, unas 2 cucharadas de azúcar, que le preste un poquito de timolina para curar por enfermedad de dolor de estómago, etc. Y le devolvían, pero Sí. completo Sí. la ración que le daban. Y más. Entonces, y así Qué vivía cosa, la qué hermoso. vecindad, ¿verdad? Así se vivía, qué cosa más hermosa. ¿Cómo no voy a recordar y cómo no voy a añorar esas cosas, Wilfrido? Qué cosa más hermosa. Aquí vivimos dentro de un conjunto, pero no pasamos del saludo. Pero claro, Es diferente. es diferente la vida de una ciudad grande Sí. con la nuestra. Qué hermoso que era el carnaval. Pueden decir mis hijas cuando les cuento, dicen, eso es salvajada. Me digo, así sea salvajada, pero era hermoso. Eso era maravilloso. Yo recuerdo una anécdota. A mí me gustaba también jugar el carnaval, pero me acuerdo que un año como que no quise salir a jugar porque ahí se jugaba todos contra todos, era allí pues, ¿no? ¿Y a dónde íbamos a parar? A la pileta del parque. Ahí era donde nos metíamos, y era la felicidad más grande de meter a alguien dentro de la pileta. Y no solamente eso, sino también nos tinaban las manos, nos tinaban la cara, el talco, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en una ocasión no quise salir y Marta Moscoso, salieron todo ese grupo y yo me metí en el closet, porque los closets de antes eran unos closets gigantescos, ¿no? Y yo me metí en un closet, dizque para esconderme. Las cómodas eran. Las cómodas. Pero no sé cómo, de ahí me sacaron, me llevaron entre 4, prácticamente así acostada, y me lanzaron a la pileta. Eso era muy lindo y eran los bailes, pero era algo bonito porque puede ser que como dicen mis hijas, mami, eso es ya fuera de lo común, pero era algo lindo porque la gente se integraba, porque después se terminaba en las grandes comelonas. Íbamos y se hacía las grandes comelonas para todos los carnavaleros, todos participábamos de allí. Se cerraban las puertas de las casas, ahí sí se cerraban las puertas de las casas, pero se participaba, se integraba, la gente se integraba, la gente participaba, eran los bailes, era la confraternidad, era el café o el aguado de gallina que siempre se hacía, que ha de ser frío, que estás mojado, y el aguado de gallina y el baile, eran cosas muy lindas. No había tranca, no había tranca que aguante al pelotón que venía, porque en verdad eran grupos enormes que se hacían para ir recorrer toda la ciudad y sacar a todos. No podía quedarse nadie sin mojarse, sin tiznarse, no podía. Qué hermoso que eran esos tiempos. Si alguien que le preguntaba, ¿y cómo es los carnavales? Y eran, no, dice, ahora ya no se ve nada de eso, ya la gente se va a los balnearios que hay cerca, ya no, o sea que no hay esa integración de todos. Claro que ahora habrá la integración de familia, pero ahí era todos nos conocíamos, todos sabíamos quiénes eran, todos nos sentíamos parte de la sociedad en sí. Era hermoso eso. En carnaval especialmente. En carnaval justamente nos íbamos a ese salón allá en Pénjamo, pero cantando a todo pecho, ya vamos llegando a Pénjamo, y ahí se armaban los bailes, eso era tradicional. Bailábamos allí todos, era una alegría muy grande, era algo muy, muy bonito, ¿no? Que terminábamos prácticamente el carnaval allí, en Pénjamo. Claro que sí, así era. ¿Y de los bailes ya en la ciudad? ¿Cómo eran antes? Bueno, los bailes, Wilfrido, usted también se ha de acordar, muchos comenzaban a las 3 de la tarde.
Comenzaban a las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche, 8 de la noche teníamos que estar en casa. No había muchos los bailes, no, claro que después sí había los bailes en la noche, ¿no? Entonces, usted nos habla del tiempo del merecumbé. Del merecumbé, claro que sí, del cha-cha-cha, claro, del twist. Del merecumbé, el palo bonito, el merengue apambichado. Exactamente, claro que sí. Entonces, ahí me acuerdo que se hacían en el Club Nini Progreso el baile a las 3 de la tarde. Y ahí íbamos toda la muchachada, todos los jóvenes, a bailar, a disfrutar y luego bailábamos hasta cansarnos. A mí como me ha encantado bailar, siempre me encanta bailar y moriré bailando, le digo yo a Carlitos. Pero bailábamos, pero era en la tarde, no era en la noche. Después ya había las famosas fogatas también que hacían en el Coliseo. Y también allí se asistía y se bailaba y se pasaba bien, se pasaba bonito, se bailaba. En lo personal, lo que más me gustaba era bailar. Entonces, disfrutábamos mucho. No sé si en la actualidad siguen haciéndolo, pero era así. Se conozca o no se conozca, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El saludo era algo, pero eso era algo propio nuestro. Eso era la idiosincrasia propia del piñaciense. O tal vez de lo que vivíamos en pueblo. Pero yo soy feliz y yo me enorgullezco de haber nacido en un pueblo y de haber crecido en un pueblo. Porque pienso yo que vivir en un pueblo te hace más humano. Porque estás más cerca de la gente. Una ciudad es diferente, cada quien vive su vida, pero allá no. Yo cuando he trabajado aquí en colegios particulares, he trabajado siempre, y yo les decía a los chicos, sí, viví en un pueblo, y yo me siento orgullosa y feliz de haber vivido en un pueblo. Porque, como le dije, uno es más humano. Y los valores, creo yo que es justamente por eso el vivir en un pueblo también es parte de que los valores permanezcan por siempre. El trabajo, la honestidad, ¿no es cierto? El respeto a los mayores. Yo creo que Piñas debe tender hacia el turismo. Piñas tiene muchas cosas que mostrar al mundo, que mostrar a los turistas. Yo pensaba, cuando recuerdo a Piñas, digo, bueno, el parque, en pos del progreso, en pos de la modernización o de la modernidad, lo cambiaron. Yo me imagino, Wilfrido, me corrige si estoy equivocada, que el municipio debe tener terrenos propios del municipio. Supongo yo. ¿Por qué no recrear el Piñas antiguo? ¿Por qué no hacer allí el obelisco, que tiene tanta historia encierra ese obelisco? ¿Y por qué no hacerlo? Y hacerlo como lugar turístico de Piñas. Sería algo hermoso. Y para los que vivimos lejos, sería un refugio. Ir y encontrarnos con nuestro parque. O sea, es una sugerencia, ¿no? Los tanques de agua, no sé cómo estarán ahora. No sé cómo estarán ahora. En mi tiempo, era un lugar para pasear. No sé ahora cómo están. ¿Por qué no hacerlo como dentro de los tanques de agua, un jardín botánico, por ejemplo? Para atraer a los turistas. Yo le deseo toda la prosperidad, toda la belleza, pero no solamente está en el comercio, porque lo veo que Piñas tiene mucho comercio, cualquier cantidad de comercio. Pero también hay lugares turísticos, no solamente a los alrededores, con los que me he enterado que hay balnearios hermosos, que en San Roque hay cosas maravillosas que se han hecho y todo, pero dentro de Piñas también, ¿por qué no? Como le digo, recrear el parque sería un sueño hecho realidad, recrearlo como estaba antes. Y algo que me sorprende a mí terriblemente es el tráfico vehicular que hay en Piñas. ¿No podrá nuestro querido alcalde emitir una ordenanza municipal y hacer peatonal por lo menos una parte?
por respeto a los antepasados que lucharon tanto por lograr la cantonización, la independencia de Piña, y sobre todo hacerlo con mucho patriotismo, con mucho entusiasmo, es decir, despertar en los demás el entusiasmo, que no sean unos pocos los que se reúnan para celebrar, sino contagiar a la gente de ese entusiasmo, invitarlos a que sean partícipes, no solo espectadores, sino partícipes de lo que se está viviendo, que se unan, que haya la unión, que haya la entrega de todos para que estos espectáculos sean de una recordación total y para que el espíritu cívico se despierte también, ¿no? Y conociendo lo que pasó, lo que es, lo que fue, también los jóvenes y también los adultos sientan que sus antepasados fueron hombres luchadores, hombres y mujeres luchadores, que no se detuvieron ante nada y que sacaron adelante el propósito, el deseo, lo que quisieron hacer. Entonces, entusiasmo, amor, respeto, cultura, entrega, todo eso que se una para que estos eventos sean de mucha resonancia, no solo en Piñas, sino a todos, que atraigan a los que estamos lejos también, porque cuando fuimos a Piñas por los 50 años del colegio, qué emoción tan grande que sentía al abrazarme con uno, con otro, con exalumnos, con amigos, qué emoción hermosa. Fue algo hermoso porque recordar es volver a vivir, dice, ¿no? Entonces yo volví a vivir, a sentir. Mi hija dice, mami, te abrazaba todo el mundo. A mi marido le contó, dice, a mi mami yo la perdí porque solamente estaba abrazando. Le digo, es que me emociono al encontrarme porque lo siento, porque siento. Es que para mí Piñas, vivir mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, la primera juventud, y fueron momentos hermosos, años hermosos, sin preocupaciones de ninguna índole. Trabajaba porque me gustaba, porque quería, ¿no? Entonces no había las responsabilidades mayores, digámoslo así, ¿no? Como hay ahora, como esposa, como madre, como profesional ya. Claro que ahí también, como profesional, también me desempeñé con la responsabilidad, pero no era grandes cosas, sino más era compartir con los amigos, con las amigas, que todavía, por ejemplo, con algunas de ellas, todavía me escribo, esa amistad perdura, aunque no me vea, aunque años, pero la bendita tecnología nos ayuda también a reencontrarnos. Me he reencontrado con tanta gente a través del mail, a través del Facebook. Eso, por eso es que a veces abro para eso, tal vez hay alguno de mis amistades. Entonces, eso es. Sí, yo creo que sí tenemos buen sentido del humor, nos tomamos la vida así, con responsabilidad, con seriedad, pero no dejamos la alegría. La alegría no debe morir nunca, y es verdad. Y todo ese entusiasmo y todo lo que... Porque no solamente yo, no solamente usted, los piñacenses en general somos alegres. Somos gente... Yo tengo el grupo de amigos por siempre que nos reunimos, ¿no? Somos 10 familias que nos reunimos ya 9 años seguidos, mes a mes. Y lo que prima ahí es la alegría, es las carcajadas. Y si tenemos que llorar, lloramos juntos, pero no nos dejamos vencer. Entonces, yo creo que sí, esa alegría contagiante, esa alegría propia de... Yo siempre digo, es que todo lo bueno que tengo, se lo debo al pueblo, donde yo viví. Yo lo considero así, porque se vivía sanamente, se vivía emocionalmente, se vivía respetuosamente, se vivía con alegría. ¡Viva Piñas, carajo! En mi Piña ciudad querida, tierrita linda de amor y placer, por ella siempre yo doy mi vida, por ella brindo todo mi querer. Por ella siempre yo doy mi vida, por ella brindo todo.